Luigi Galvani fue el primero en notar el efecto de la electricidad sobre los tejidos vivos. En el siglo XVIII, observó que al aplicar una corriente de bajo voltaje a las patas de una rana, los músculos parecían cobrar vida, aunque el animal ya estuviera muerto. Durante siglos, estos experimentos fascinaron tanto a la comunidad científica como al público general, porque despertaban una de las fantasías más antiguas de la humanidad: vencer a la muerte. Sin embargo, estos intentos también quedaron marcados por escándalos y tragedias en las páginas más oscuras de la historia. Mientras los experimentos de Galvani sentaban las bases del movimiento inducido por electricidad, su sobrino Giovanni Aldini llevó la idea más lejos. Aplicó descargas eléctricas a los cuerpos de criminales ejecutados, documentando espasmos musculares que horrorizaban a los espectadores. No se trataba simplemente de espectáculos macabros, sino de una mirada audaz y peligrosa a los límites de la experiencia humana. A finales del siglo XIX, las facultades de medicina de París comenzaron a aplicar impulsos eléctricos a los sistemas nerviosos de cadáveres después de realizar autopsias. Aunque estos estímulos no lograban revivir a los muertos, sí provocaban cierto movimiento corporal, lo que permitió abrir puertas cruciales para comprender el funcionamiento de las células nerviosas y sentar las bases de la neurociencia moderna. Expertos en anatomía como Marie Franco y Xavier Bichat, seguidos por pioneros como Rudolf Virchow y Santiago Ramón y Cajal, demostraron que el camino hacia la comprensión de la conciencia humana pasaba por entender primero los ladrillos fundamentales del cuerpo. Aunque estos estudios no revertían la muerte, sí trazaban nuevas rutas para reparar daños cerebrales y ofrecer esperanza a personas con parálisis u otras lesiones neurológicas. Ya en el siglo XX, los debates sobre ética y legislación comenzaron a intensificarse. En los años 60, los informes titulados Life After Death plantearon interrogantes sobre la existencia de tejido cerebral que, aun después de una muerte clínica declarada, podía conservar ciertas funciones orgánicas. En el clima de tensión de la Guerra Fría durante los años 70, instituciones como el Ejército de los EU y DARPA financiaron no solo tecnologías de trasplante de órganos, sino también proyectos destinados a reactivar tejidos humanos en laboratorio. En ese contexto, surgieron teorías sobre cuerpos humanos congelados, posibles clonaciones futuras, regeneración biológica y hasta trasplantes de cerebro. Estas ideas entusiasmaron tanto a escritores de ciencia ficción como a sectores radicales del ámbito médico. Sin embargo, muchos de estos proyectos fueron silenciados por la presión de los comités éticos o etiquetados como experimentales en informes semioficiales. En años recientes, las estructuras conocidas como organoides cerebrales, pequeños modelos de cerebro desarrollados en laboratorio, se han convertido en estrellas dentro del campo de la biotecnología. Estos organoides, combinados con la tecnología de reprogramación celular desarrollada por el investigador japonés Shinya Yamanaka, pueden tener apenas unos milímetros de diámetro, pero ya muestran actividad eléctrica y conexiones sinápticas. Gracias a ellos, la ciencia ha logrado modelar enfermedades neurológicas como el Alzheimer o el Parkinson. Sin embargo, algunos grupos más osados sugieren que podríamos ir más allá, reavivar una forma básica de conciencia o incluso llegar a utilizar estos mini cerebros como cobayas de laboratorio con respuestas visuales reales. Estas ideas están reabriendo debates éticos profundos, y ya hay quienes, entre bromas, se preguntan si algún día estos organoides mirarán hacia atrás al ser observados. Un campo aún más polémico es el de las interfaces cerebro-ordenador y los sistemas híbridos silico-orgánicos. Proyectos como Neuralink de Elon Musk y otros aún más secretos que van más allá de lo que era declarado públicamente, buscan traducir las señales neuronales en datos digitales, con el fin de almacenarlos, teóricamente, transferirlos a otro cerebro o a una inteligencia artificial después de la muerte. La idea recuerda a las películas de ciencia ficción donde se combinan el sueño lúcido con la inmortalidad. Rastros de memoria y rutinas de identidad personal se convertirían en bytes y podrían vivir para siempre. Si esto llegara a ser posible, la mente humana sobreviviría como una entidad holográfica. No obstante, la mayoría de la comunidad neurocientífica subraya que este concepto está lleno de dificultades neurológicas y dilemas éticos. La personalidad no puede reducirse a un simple conjunto de datos, y los resultados experimentales son, en muchos casos, altamente engañosos. Muchos de estos experimentos no buscan una transferencia digital de la conciencia ni pretenden resucitar físicamente un cuerpo muerto, sino que se limitan a captar huellas de la conciencia tras la muerte, registrarlas o provocar respuestas temporales. Entonces surge una pregunta inevitable para el espectador.
¿Acaso rozar estos límites no contradice la dignidad humana y la responsabilidad ética? En muchos países del mundo están surgiendo empresas comerciales que ofrecen holografías de la conciencia o simulaciones de muertos en cada esquina. Algunas las combinan con atracciones de terror, otras las usan para promover la donación de órganos. Pero ni los contratos de venta ni las advertencias legales logran amortiguar completamente el trauma emocional o los riesgos psicológicos que conllevan estos experimentos. En el mundo médico turco también se llevan a cabo iniciativas, quizás lejos del ojo público o en un segundo plano mediático, que intentan reactivar el sistema nervioso en modelos animales fallecidos mediante técnicas mínimamente invasivas. En centros de investigación con células madre, se trabaja en reprogramar tejidos muertos para devolverles alguna funcionalidad. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos arroja luz sobre el alma o la conciencia. Aunque las neuronas no estallen como relámpagos, los informes se publican con frases esperanzadoras, porque los científicos saben que ni siquiera la definición de conciencia está del todo clara. Modelado eléctrico, biología molecular, cibernética, todo intento por reducir la conciencia a lo material enfrenta una paradoja. La conciencia tiene un lado sujeto, profundamente filosófico y misterioso. La literatura y el cine siempre han estado un paso adelante a la hora de llenar ese vacío. Desde el Frankenstein de Mary Shelley hasta Arrival de Denis Villeneuve US de Jordan Peele. Cada versión del tema de la resurrección nos fascina y nos aterra al mismo tiempo. Porque el ser humano carga con la total responsabilidad de sus propias creaciones. Los métodos erróneos y los experimentos que violan la ética son como sembrar las semillas del mal. Por eso el espectador se queda con esa pregunta mágica. ¿Esto se hará realidad o acabará siendo una pesadilla de laboratorio cuidadosamente controlada? Hoy en día, nuestras tecnologías son mucho más avanzadas que las del siglo XIX. Criogenia, vitrificación, edición genética, mapeo cerebral, análisis de datos con inteligencia artificial. Pero el misterio de la muerte aún no se ha resuelto. No se puede medir la conciencia en el momento de la muerte, y el concepto de alma no encuentra un lugar claro en las neurociencias cognitivas. Porque el ser humano no se reduce a sinapsis. Es una compleja totalidad que incluye empatía, memoria, experiencia e incluso percepción corporal. Hacer caminar de nuevo a un cuerpo muerto, despojándolo de esa totalidad y condenándolo a un movimiento primitivo, no es resucitar. Quizás sea más bien una breve manifestación de destrucción. En conclusión, los intentos de resucitar a los muertos nacen de una curiosidad científica, pero acaban despertando los miedos más profundos de la naturaleza humana. Por un lado está la paciencia sabia y definitiva de la muerte, por el otro, la pasión juvenil e impulsiva de la ciencia. Esta dicotomía constituye uno de los mayores debates de la historia de la humanidad. ¿Hasta qué punto debe la ciencia sobrepasar los valores éticos? ¿Hasta qué punto el terror se escapa del guión cinematográfico para colarse en los pasillos de los laboratorios? Si algún día nuestra tecnología alcanza los límites del alma, tendremos que repensar juntos el significado del honor, de la identidad y de la muerte. Y tal vez la verdadera resurrección consista en tener el coraje de aceptar la muerte.